En Sodoma y Gomorra, Marcel Proust profundiza en los misterios de la naturaleza humana, diseccionando con precisión los deseos ocultos, las hipocresías sociales y la fragilidad del amor. A través de la mirada del narrador, se desvelan los secretos de la aristocracia parisina, especialmente en lo que respecta a la homosexualidad y los juegos de apariencias. Entre los celos, la posesión y el tiempo que erosiona las pasiones, Proust nos sumerge en un universo donde la memoria y la introspección se convierten en el único refugio posible. Capítulo 1. El descubrimiento de un secreto. La brisa de la tarde soplaba con una dulzura engañosa, arrastrando el aroma de las lilas del jardín hasta las ventanas entreabiertas del salón. En ese momento, mientras la luz se filtraba con timidez entre los cortinajes de la casa de los Guermantes, el narrador se sintió invadido por una intuición tan sutil como turbadora. Había visto algo, o mejor dicho, había vislumbrado un fragmento de realidad que hasta entonces se le había ocultado, un secreto que se cernía sobre la sociedad con la misma delicadeza con la que el polvo cubría los terciopelos de los sillones. No se trataba de un simple desliz en la actitud de los anfitriones, ni de una de las habituales indiscreciones de los salones donde la alta sociedad se reunía para desplegar sus máscaras. Era algo más profundo, una verdad soterrada bajo el peso de las convenciones, apenas perceptible en la forma en que el barón de Charlus inclinaba la cabeza con estudiada indiferencia o en la mirada de Jupien, el comerciante de telas, cargada de una intensidad inaudita. El narrador, que hasta entonces había creído conocer los códigos del mundo aristocrático, descubrió con asombro que su comprensión era incompleta. Su atención, siempre dispuesta a desmenuzar los matices de la cortesía mundana, se posó sobre una escena que, de tan trivial en apariencia, contenía una revelación inesperada. Al cruzar el umbral del pasillo que conectaba el salón con la biblioteca, sus ojos se posaron sin premeditación sobre la figura del barón de Charlus, en una postura que revelaba una confianza insólita, un abandono casi teatral que solo pudo cobrar sentido en los segundos siguientes. Charlus, habitualmente distante, dejaba caer la mano sobre la muñeca de Jupien con un gesto que no podía ser meramente accidental. En esa caricia imperceptible, en ese roce furtivo pero cargado de un significado insondable, el narrador entendió de golpe una verdad que nunca antes había sospechado. No era solo la inclinación del varón por la elegancia ni su gusto por las formas exquisitas lo que lo distinguía en la sociedad. Era su doble vida, la existencia de un mundo paralelo, un Sodoma invisible dentro de los muros de París. El narrador, de pie en la penumbra, sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, no por el escándalo de lo que había presenciado, sino por la revelación de cuán fragmentaria era su visión del mundo. Durante años, se había movido entre los círculos de la aristocracia creyendo conocer las reglas, sin advertir que bajo los refinados modales y los diálogos salpicados de ironía se ocultaban pasiones reprimidas, deseos furtivos que solo se manifestaban en la sombra. Pero no solo el barón de Charlus quedaba ahora iluminado por esta nueva luz. De repente, el narrador empezó a recordar momentos, gestos apenas perceptibles en los bailes y recepciones, comentarios lanzados con aparente ligereza pero que ahora cobraban un significado insospechado. ¿Cuántas veces había ignorado, por ceguera o indiferencia, los signos de un lenguaje secreto que ahora se revelaba ante sus ojos? La conversación de Charlus y Jupien continuaba en voz baja, con un tono de confidencia que contrastaba con la solemnidad del entorno. Como si de un ritual clandestino se tratara, las palabras parecían evocar promesas selladas en lo oculto, lejos de las miradas de una sociedad que vivía de las apariencias. El narrador, aún en su escondite involuntario, se sintió súbitamente incómodo, como un intruso en un mundo que no le pertenecía. Se alejó con sigilo, su corazón palpitando con la extraña emoción de quien ha presenciado algo que no debía haber visto. No era solo el descubrimiento de un secreto ajeno lo que le turbaba, sino la constatación de que su propia percepción de la realidad se resquebrajaba. La noche se cernía sobre París, envolviendo sus calles en un manto de penumbra y misterio. Mientras el narrador se dirigía a su habitación, sintió que algo había cambiado en su interior. El descubrimiento de aquel secreto no era un simple conocimiento adquirido, sino una grieta que se abría en su manera de entender el mundo. Y en el eco de aquella revelación, entendió que, a partir de ese momento, su mirada jamás volvería a ser la misma. Capítulo 2. El barón de Charlus y la doble vida aristocrática. La noche en París avanzaba con su ritmo pausado y silencioso, como si la ciudad misma susurrara en cada esquina los secretos que se negaban a morir con el día. El narrador, aún sacudido por la revelación inesperada de la tarde,
se recostó en su lecho sin encontrar reposo. Su mente giraba en torno a la figura del barón de Charlus, un hombre que hasta entonces había representado para él el epítome del orgullo aristocrático, la encarnación misma del refinamiento y la arrogancia de la nobleza francesa. Pero ahora, aquel varón que tantas veces había desfilado con aire de superioridad entre los grandes salones de la sociedad se le presentaba como un hombre escindido, un personaje de múltiples rostros que había aprendido a sobrevivir en un mundo que le exigía ocultar su verdadera naturaleza. Las palabras de la tarde, el murmullo apenas audible entre Charlus y Jupien, volvieron a sus oídos con la claridad de una melodía inquietante. No era solo lo que había visto, sino lo que de pronto comenzaba a comprender. Charlus no era el único que vivía una doble vida, sino que toda la aristocracia se construía sobre un delicado equilibrio entre la apariencia y la verdad. Aquello que la sociedad repudiaba públicamente era, en secreto, una realidad compartida por muchos, disimulada en códigos invisibles que solo los iniciados podían descifrar. Con el alba filtrándose por las ventanas de su habitación, el narrador decidió no sucumbir a la inquietud. Había aprendido que en los círculos sociales a los que asistía, la clave del poder radicaba en el conocimiento, en la habilidad de ver lo que otros no podían o no querían ver. Decidió entonces observar con mayor atención a Charlus, seguir sus gestos, sus palabras, las sombras que su mirada dejaba entre frase y frase. El varón, por su parte, parecía moverse con la despreocupación de quien lleva años perfeccionando el arte del disfraz. En la luz del día, seguía siendo el mismo hombre arrogante, dado a largas disertaciones sobre genealogía, arte y protocolo, un hombre que deslumbraba con su ingenio a aquellos que ignoraban lo que el narrador ya sabía. Sin embargo, detrás de su altivez había algo más, algo que ahora se manifestaba con una claridad cegadora. Sus gestos, antes percibidos como meros caprichos de una personalidad excéntrica, se revelaban ahora como pistas de una identidad cuidadosamente resguardada. Pero, ¿cómo era posible que un hombre de su posición, con un linaje impecable y una fortuna asegurada, viviera con semejante cautela, como un fugitivo dentro de su propio mundo? La respuesta era simple y, a la vez, devastadora. La aristocracia permitía muchas cosas, pero no el quebrantamiento de sus normas no escritas. En ese mundo donde el honor y la reputación eran los pilares de la existencia, un hombre como Charlus estaba condenado a la clandestinidad, a los susurros en las esquinas, a los encuentros en la penumbra de las habitaciones cerradas. El narrador, consciente de la magnitud de lo que había descubierto, comenzó a notar signos en otros lugares. Durante una velada en casa de los Verdurin, observó cómo Charlus evitaba ciertas miradas, como sus ojos buscaban a alguien en la multitud con una ansiedad contenida. Cuando hablaba, su tono tenía un doble filo. Era autoritario, casi tiránico, pero en la profundidad de su voz había una vibración apenas perceptible, una angustia disfrazada de arrogancia. Fue en una de esas reuniones donde el narrador presenció otra escena reveladora. Mientras los asistentes discutían sobre política y literatura, Charlus se apartó un instante del grupo para dirigirse a un joven oficial con el que apenas había intercambiado palabras. La conversación fue breve, pero el narrador, que ahora observaba con otros ojos, captó en el rostro del varón un destello de vulnerabilidad, una súplica silenciosa que contrastaba con su habitual altanería. A partir de entonces, el narrador comenzó a ver a Charlus no como un simple aristócrata excéntrico, sino como un ser humano atrapado en una paradoja cruel. En público, un hombre poderoso y soberbio; en privado, un alma en busca de un espacio donde existir sin temor. No era el único, pero sí el más expuesto, el más frágil en su afán por disimular. El narrador entendió entonces que la doble vida de Charlus no era una elección, sino una imposición. En la rígida estructura de la sociedad francesa, ciertos deseos eran castigados con el ostracismo, ciertas pasiones debían ser negadas incluso a uno mismo. El varón, con toda su arrogancia y despotismo, era también un hombre trágico, condenado a esconder su verdad bajo una máscara de desprecio y superioridad. Esa noche, mientras el narrador regresaba a casa después de otra velada en la que había visto a Charlus deslizarse entre la multitud con la destreza de un actor consumado, sintió que la ciudad le revelaba un nuevo rostro. París, con su esplendor y su decadencia, era un escenario donde las apariencias reinaban, donde cada individuo era un personaje en la gran obra del mundo. Pero había algo aún más inquietante en su descubrimiento. Si el barón de Charlus, con su linaje y su poder, debía vivir en la sombra, ¿qué quedaba para aquellos que no tenían su privilegio? ¿Cuántos otros vagaban por los pasillos de la sociedad, obligados a disfrazar sus sentimientos bajo la máscara de la indiferencia?
El narrador supo entonces que la revelación de aquel secreto no era solo un testimonio del mundo de Charlus, sino un reflejo de la humanidad misma. Porque la verdad, en cualquier época y bajo cualquier disfraz, siempre encuentra una manera de manifestarse, aun cuando quienes la llevan dentro estén condenados a vivir en la oscuridad. Capítulo 3. El juego de las apariencias y el engaño social. La sociedad en la que el narrador se movía era un teatro de ilusiones donde las máscaras no se usaban solo en los bailes de gala, sino en cada encuentro, en cada conversación trivial. A medida que profundizaba en los círculos de la aristocracia, comprendía que todo lo que relucía en aquellos salones era oro falso, una brillante superficie que ocultaba secretos, ambiciones y deseos inconfesables. Los Verdurin, los Guermantes, los Charlus, todos participaban en esta coreografía de apariencias, donde las palabras eran armas y los silencios, confesiones disfrazadas. Cada frase que se pronunciaba tenía una doble intención, cada gesto contenía una insinuación calculada. En ese juego peligroso, ganar significaba dominar las reglas del disimulo, perder, quedar expuesto al escarnio social. El narrador, aún joven pero cada vez más consciente de la hipocresía que lo rodeaba, comenzó a notar las grietas en el decorado. La marquesa de Saint-Euberte, siempre tan encantadora en público, lanzaba miradas de desprecio apenas disimuladas cuando creía que nadie la veía. El duque de Guermantes, defensor acérrimo de la moral y la tradición, mantenía en secreto relaciones que hubieran hecho temblar a su círculo más cercano. Incluso la dulce Odette, con su aire de inocencia, se desenvolvía con una astucia que delataba años de aprendizaje en el arte de la seducción y la manipulación. Pero nadie dominaba este juego mejor que el barón de Charlus. Su doble vida, lejos de ser una debilidad, se convertía en su mayor fortaleza. Había perfeccionado el arte de decir lo contrario de lo que pensaba, de aparentar indiferencia cuando en realidad estaba consumido por la pasión. Sus enemigos lo temían porque nunca sabían en qué momento los atacaría con un comentario venenoso, una burla sutil que se deslizaba como un puñal entre las costuras del decoro. El narrador, que hasta entonces había sido un observador pasivo, comenzó a sentirse atrapado en esa telaraña. No se trataba solo de mirar, sino de participar. Para sobrevivir en aquel mundo, debía aprender a jugar el mismo juego, a disfrazar sus emociones, a calcular cada palabra antes de pronunciarla. La espontaneidad era un lujo reservado para los ingenuos, y él ya no podía permitirse la ingenuidad. Fue en una de las fastuosas recepciones de la princesa de Guermantes donde el narrador comprendió el verdadero alcance de la falsedad que lo rodeaba. En medio de una conversación sobre literatura, un escritor célebre fue elogiado por todos, incluso por aquellos que, en privado, se burlaban de su obra. Se pronunciaban palabras de admiración con la misma facilidad con que, al día siguiente, se lo desterraría del círculo social con una simple mirada de desdén. El narrador sintió una punzada de inquietud. Si todo era una representación, ¿qué quedaba de lo auténtico? ¿Acaso la verdad tenía algún lugar en aquella sociedad donde lo único que importaba era la imagen? Aquella noche, al abandonar la recepción, caminó por las calles de París con una sensación de extrañamiento. La ciudad, tan vibrante y luminosa, le parecía ahora un inmenso escenario donde todos fingían ser lo que no eran. Miró su propio reflejo en un escaparate y se preguntó cuánto tiempo más podría resistirse a convertirse en uno de ellos. Capítulo 4. Los placeres prohibidos y la dualidad del deseo. En los rincones oscuros de la sociedad parisina, donde las normas parecían ceder ante los impulsos más íntimos, el narrador comenzó a descubrir un mundo donde el deseo y la moral danzaban en una coreografía peligrosa. Los mismos hombres y mujeres que en los salones de la aristocracia exhibían una compostura impecable, en la intimidad se entregaban a placeres que desafiaban las reglas establecidas. El barón de Charlus era el guía involuntario en esta exploración del narrador. Su vida oscilaba entre la respetabilidad y el escándalo, entre la altivez de su apellido y la necesidad irrefrenable de satisfacer su verdadera naturaleza. En su compañía, el narrador fue testigo de encuentros furtivos en pasillos mal iluminados, de citas en habitaciones discretas donde las máscaras caían y las pasiones se desbordaban. En aquellos momentos de confesión involuntaria, Charlus dejaba entrever la angustia de quien debe vivir dividido entre lo que desea y lo que el mundo espera de él. Pero no solo en los círculos masculinos se vivían estas tensiones. Odette, cuya belleza seguía siendo su mayor arma, manejaba con destreza los hilos del juego amoroso. Su relación con Swann, una vez marcada por el poder que ella ejercía sobre él, había mutado en algo más ambiguo,
donde la fidelidad era un concepto elástico y la atracción podía volverse un arma de doble filo. Las mujeres de la alta sociedad, con su aire de inocencia y su devoción aparente a las normas, tenían sus propios secretos, sus propios rituales clandestinos de seducción y traición. El narrador, cada vez más atrapado en esta maraña de pasiones y disimulos, comenzó a experimentar una confusión creciente. La moral con la que había sido educado parecía desdibujarse ante la intensidad del deseo. ¿Era el amor una trampa? ¿Era la pasión una condena? Las historias que antes escuchaba con distancia ahora cobraban un significado personal, porque él mismo comenzaba a experimentar el poder devastador del anhelo. Fue en una velada en casa de los Verdurin donde comprendió, con una claridad casi dolorosa, que la sociedad estaba cimentada sobre una doble moral. Mientras los invitados conversaban con elocuencia sobre los valores y la virtud, en las miradas que intercambiaban, en los roces apenas perceptibles de manos y en los murmullos apenas audibles, se tejían promesas de encuentros secretos, de infidelidades aún no consumadas, pero ya inevitables. El narrador sintió vértigo. París le ofrecía un espectáculo de luces y sombras, de deseos inconfesables y normas rígidas, de secretos que todos conocían pero nadie se atrevía a pronunciar. Y en medio de todo esto, él se debatía entre la tentación y el temor, entre el deseo de experimentar y la necesidad de comprender. Porque el amor, en este mundo de apariencias, no era un sentimiento puro y elevado, sino un campo de batalla donde el poder y la sumisión, la mentira y la verdad, el placer y la culpa, luchaban sin descanso. Capítulo 5. El laberinto del amor y los celos. El amor, que en los cuentos se presentaba como una fuerza luminosa y pura, en la realidad de la sociedad parisina se revelaba como un laberinto de espejos, donde cada reflejo distorsionaba la verdad y cada sentimiento escondía una trampa. El narrador, inmerso en un torbellino de emociones que aún no terminaba de comprender, comenzó a experimentar una de las pasiones más devastadoras, los celos. Desde hacía tiempo, su relación con Albertine se había convertido en el centro de su universo. Aquella joven, con su risa despreocupada y su aire de misterio, lo atraía y lo atormentaba con la misma intensidad. A su lado, sentía una felicidad efímera, pero en su ausencia, un vacío se apoderaba de él, como si parte de su existencia dependiera de ella. La idea de que Albertine pudiera tener secretos, de que su sonrisa no fuera solo para él, lo llenaba de inquietud. Los celos comenzaron como una sombra sutil, un pensamiento fugaz que pronto se transformó en una obsesión. ¿Dónde estaba cuando no estaba con él? ¿Quiénes eran las personas que frecuentaba? ¿Qué se escondía detrás de su aparente inocencia? Cada mirada, cada palabra, cada gesto se volvía una fuente de sospecha. El narrador, que hasta entonces había sido un observador del amor ajeno, ahora se encontraba atrapado en su propio drama. Intentó encontrar respuestas en los detalles más insignificantes, en una carta recibida con demasiada discreción, en un cambio de humor inexplicable, en el tono de su voz al mencionar a ciertos amigos. Las noches se convirtieron en tormentos de dudas y cavilaciones. No importaba cuánto tiempo pasara junto a Albertine, siempre quedaba una sensación de incertidumbre, un miedo latente de que su amor no fuera tan exclusivo como él deseaba. La sociedad, con su hipocresía habitual, no ayudaba a calmar sus inquietudes. En cada salón, en cada conversación, se hablaba de amores clandestinos, de infidelidades disfrazadas de devoción, de parejas que se juraban fidelidad mientras mantenían pasiones secretas. París era un escenario de apariencias, donde la verdad rara vez se decía en voz alta y donde la felicidad de los amantes dependía de su habilidad para ignorar lo evidente. El barón de Charlus, con su cinismo característico, fue el primero en advertirle. Si amas, sufrirás. Pero si quieres amar sin sufrimiento, entonces debes aprender a desconfiar y a mentir con la misma destreza con que te mienten. Pero el narrador no podía aceptar esa lógica cruel. Para él, el amor debía ser algo más que un juego de engaños y estrategias. Sin embargo, con cada día que pasaba, comprendía que la posesión total del otro era una ilusión, que siempre habría un rincón del ser amado inaccesible, un territorio donde solo él o ella podían entrar. En su desesperación, intentó aferrarse aún más a Albertine, retenerla a su lado a cualquier costo. Los paseos juntos se hicieron más frecuentes, las conversaciones más largas, las promesas de amor más insistentes. Pero en lugar de traerle paz, este afán de control solo alimentaba más su ansiedad. Cada vez que Albertine se apartaba un instante, el narrador sentía que el suelo temblaba bajo sus pies.
Hasta que llegó la noche que marcaría un antes y un después. En una velada en casa de los Guermantes, el narrador vio a Albertine conversando con una joven cuya presencia lo perturbó de inmediato. Había en sus gestos una familiaridad que lo inquietó, una confianza que él no había visto antes. Sus risas parecían cómplices, sus miradas demasiado prolongadas. El narrador sintió un frío recorrerle la espalda. De pronto, todo lo que había temido cobró forma, se volvió real. ¿Podía ser que Albertine amara a alguien más? ¿Que sus besos, sus caricias, sus palabras fueran solo una parte de un juego que él no entendía? Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, repasando cada detalle, cada conversación, cada gesto. Los celos, que hasta entonces habían sido una sombra, se convirtieron en un monstruo devorador. Comprendió que su amor por Albertine no era solo deseo o admiración, era también miedo, inseguridad, necesidad. Porque amar, en aquel mundo de máscaras y mentiras, no era solo una fuente de placer, sino también la más cruel de las torturas. Capítulo 6. El destino de los amantes y la prisión del deseo. El amor, cuando se convierte en obsesión, deja de ser un sentimiento puro y se transforma en una cárcel invisible. El narrador, atrapado en la angustia de sus celos, empezó a darse cuenta de que su amor por Albertine no era libre, sino un deseo insaciable de posesión, un intento desesperado de sujetarla a su lado, de impedir que su mundo existiera fuera de su alcance. Los días transcurrían en un vaivén entre la felicidad de tenerla cerca y el tormento de imaginarla lejos, disfrutando de placeres que él no podía controlar. Albertine, con su aire despreocupado, parecía no darse cuenta del laberinto en el que su amante se había perdido. Sonreía con la misma dulzura de siempre, respondía a sus caricias con la misma ternura, pero en sus ojos a veces brillaba un destello de impaciencia, como si sintiera que su libertad comenzaba a escaparse entre las manos del narrador. El narrador, por su parte, buscaba aferrarse a cualquier certeza. Intentaba descifrar en los gestos de Albertine una verdad que nunca terminaba de revelarse por completo. Cada ausencia, cada palabra ambigua, cada retraso sin explicación avivaba el fuego de la sospecha. ¿Era solo su imaginación? ¿O acaso Albertine realmente le ocultaba un mundo secreto, una vida paralela en la que él no tenía cabida? El miedo a perderla lo llevó a extremos insospechados. Quiso controlarla con promesas de amor eterno, con gestos de devoción desmedida, con palabras que en otro momento habrían parecido ridículas, pero que ahora se volvían desesperadas. Llegó incluso a insinuarle la posibilidad de un futuro juntos, un compromiso más sólido, una unión que sellara de una vez por todas su destino. Pero Albertine, lejos de sentirse halagada, comenzó a mostrar signos de inquietud. Su sonrisa, antes espontánea, se volvió más calculada. Su voz, antes dulce, adquirió un matiz de cautela. El narrador notó cómo evitaba ciertos temas, cómo esquivaba sus preguntas demasiado directas, cómo su cuerpo a veces parecía estar presente, pero su mente vagaba en otro lugar. La tensión entre ellos creció de manera casi imperceptible, hasta que un día ocurrió lo inevitable. Una tarde, mientras paseaban por los Campos Elíseos, el narrador vio cómo Albertine se detenía por un instante para saludar a una joven de aire distinguido, cuyos ojos oscuros parecían guardar un secreto. La conversación entre ellas fue breve, apenas un intercambio de palabras, pero en ese instante el narrador sintió un vacío en el estómago. Había en esa mirada una complicidad que no podía ignorar. Esa noche, la duda se convirtió en certeza. Cuando Albertine se despidió, el narrador decidió seguirla a la distancia. La vio caminar con paso ligero, con la confianza de quien se dirige a un lugar conocido. La siguió por calles estrechas, hasta que, de repente, la vio entrar en un edificio discreto, casi oculto en la penumbra. El narrador se quedó inmóvil, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. No necesitaba entrar para saber qué ocurría dentro. No necesitaba escuchar palabras ni ver gestos. En su interior, lo comprendió todo. Albertine no era solo suya. Nunca lo había sido. El amor, que él había creído absoluto, se desvanecía como un espejismo. Y con esa revelación, llegó la certeza de que, por más que intentara retenerla, por más que luchara contra su destino, el amor que había conocido hasta entonces no era más que una ilusión, una prisión de la que él mismo debía escapar. Capítulo 7. La fuga de Albertine y el abismo de la soledad. El día en que Albertine desapareció, el mundo del narrador se resquebrajó en 1000 pedazos. No hubo una advertencia clara,
no hubo gritos ni lágrimas ni súplicas finales. Simplemente, una mañana, al despertar, encontró su habitación vacía, su perfume disipado en el aire, y sobre la mesa una breve nota que, aunque escrita con delicadeza, tenía la frialdad de una sentencia irrevocable. Me voy. No me busques. Esas 4 palabras fueron un golpe seco en el pecho, un puñal que le atravesó el alma con la precisión de un verdugo. Durante unos segundos, se quedó inmóvil, incapaz de comprender, de aceptar, de reaccionar. Luego, como si el silencio de la estancia lo asfixiara, se levantó con furia, registrando los rincones en busca de alguna señal que le diera esperanza de que aquello no era definitivo, de que su ausencia era solo un capricho pasajero, un juego cruel de la coquetería que él tanto temía y admiraba en Albertine. Pero no. Se había ido de verdad. El narrador sintió entonces el vértigo de la pérdida. Como un náufrago lanzado al mar sin salvación, luchó por aferrarse a los recuerdos, a los instantes en que Albertine había sido suya, a las noches en las que había sentido su cuerpo junto al suyo, a las palabras que alguna vez ella había susurrado con dulzura. Se negó a aceptar la posibilidad de que todo eso hubiera sido una mentira, de que Albertine hubiera estado con él mientras en su corazón anhelaba estar en otra parte. Pero cuanto más intentaba encontrar respuestas, más se hundía en la desesperación. Durante los primeros días, se debatió entre la furia y la tristeza. Pensó en buscarla, en enviarle cartas, en rastrear cada paso que había dado antes de su huida. Le preguntó a los sirvientes, interrogó a sus amigos, buscó en los salones y en los rincones de París donde alguna vez la habían visto. Pero todo fue en vano. Albertine era un fantasma, un eco que se desvanecía en la distancia. Entonces, llegó la peor fase, la resignación que no era resignación, sino un abismo en el que la soledad se volvía insoportable. El narrador comprendió que ya no era dueño de sí mismo. Todo lo que hacía, todo lo que veía, todo lo que tocaba le recordaba a Albertine. El mundo, que antes había estado lleno de promesas, ahora le parecía un escenario vacío, un teatro donde ya no se representaba la obra que él había escrito en su mente. En las noches, se sumergía en el insomnio, con la angustia de quien sabe que el sueño no traerá consuelo. En las mañanas, despertaba con el peso de la realidad, con la certeza de que otro día más transcurriría sin ella. Caminaba por París con la mirada perdida, sintiendo que cada esquina escondía un recuerdo, que cada sombra le devolvía la imagen de Albertine alejándose, con esa sonrisa enigmática que nunca logró descifrar del todo. Y así, el narrador entendió que su amor no había sido amor, sino una obsesión disfrazada de ternura. Había querido poseer a Albertine como se posee un objeto, había confundido la felicidad con la necesidad de control. Ahora que ella había desaparecido, su existencia carecía de propósito. ¿Pero podía acaso culparla? Albertine solo había querido vivir. Había querido ser libre, escapar de la prisión que el narrador había construido con sus miedos y sus celos. Tal vez, en otro tiempo, en otro mundo, las cosas habrían sido diferentes. Tal vez, si él hubiera confiado más, si hubiera amado sin cadenas, Albertine no habría sentido la necesidad de huir. Pero ya era demasiado tarde. Y en ese momento, cuando la desesperación parecía alcanzarlo por completo, el narrador comprendió que el amor, como la vida misma, es un juego donde nunca se gana del todo. Que amar es aceptar la posibilidad de perder. Que, a veces, la única manera de amar verdaderamente a alguien es dejarlo ir. Capítulo 8. El eco de una ausencia y el laberinto del recuerdo. La casa, despojada de la presencia de Albertine, se había convertido en una tumba de recuerdos. Cada rincón, cada objeto, cada pliegue de las cortinas guardaba un eco de su voz, una sombra de su risa, una estela de su perfume que, aunque se disipaba con los días, aún parecía aferrarse a las paredes con la obstinación de la memoria. El narrador deambulaba por las habitaciones con la sensación de que su mundo se había vaciado. Cada mañana, al abrir los ojos, su primer impulso era buscarla en la penumbra del dormitorio, estirar la mano hacia el lado de la cama donde ella solía dormir. Pero la única respuesta era el vacío, la fría certeza de su ausencia, la inalterable realidad de que Albertine se había ido. Al principio, intentó llenar el silencio con palabras, con música, con visitas de amigos que intentaban distraerlo con charlas banales y salidas a los salones de París. Pero la conversación le resultaba insoportable, la música le traía recuerdos de bailes compartidos, y las visitas, por bien intencionadas que fueran, solo reforzaban su soledad.
Descubrió que nada ni nadie podían sustituir el hueco que Albertine había dejado. Intentó leer para distraerse, pero las palabras de los libros se volvían borrosas ante sus ojos, incapaces de penetrar la niebla de su pensamiento. Intentó escribir, pero cada línea que trazaba se convertía en un lamento, en una súplica muda, en una carta que jamás enviaría. Con el paso de los días, la ausencia de Albertine comenzó a transformarse en un espectro que lo perseguía. No importaba a dónde fuera ni qué hiciera, su imagen lo acechaba en cada esquina, en cada sombra, en cada perfume que flotaba en el aire de la ciudad. París, que antes le parecía vasto e inagotable, ahora se había reducido a un laberinto de recuerdos donde todo lo conducía de vuelta a ella. En los bulevares, en los cafés, en los teatros, buscaba sin querer su silueta entre la multitud. Se detenía en las esquinas donde solían encontrarse, con la absurda esperanza de que el destino la trajera de vuelta por un instante, de que una casualidad benévola hiciera que ella pasara a su lado sin saberlo, que su mirada se cruzara con la de él y, por un breve segundo, el tiempo se detuviera. Pero Albertine no estaba en ninguna parte. Cada día que pasaba sin verla, sin oír su voz, sin sentir la presión de su mano sobre la suya, la idea de su existencia se volvía más incierta. Se preguntó si acaso no la había inventado, si Albertine había sido solo un sueño, una fantasía nacida de su propio deseo. Pero entonces, en los momentos de mayor desesperación, llegaban los recuerdos con la fuerza de una marea implacable. La veía recostada sobre un diván, jugando distraídamente con un mechón de su cabello mientras lo observaba con una media sonrisa. La recordaba inclinándose sobre él en la penumbra de la habitación, susurrándole palabras cuya dulzura ahora le parecía insoportable. La oía reír, su risa fresca y despreocupada, la misma que ahora lo atormentaba porque en ella residía la clave de su enigma. Porque Albertine siempre había reído así, como si guardara un secreto. Esa certeza lo desgarraba. ¿Había sido feliz con él? ¿Había sido sincera alguna vez en su amor? ¿O todo había sido una farsa, un engaño piadoso, una distracción momentánea de una vida que siempre había pertenecido a otro lugar? No podía soportar la incertidumbre. Decidió, entonces, buscar respuestas. Empezó a rastrear su paradero con la obsesión de quien busca el sentido de su propia existencia. Envió cartas discretas a conocidos, preguntó con cautela en los círculos donde ella solía moverse, indagó en los rumores que flotaban en el aire de París como hojas arrastradas por el viento. Al principio, sus esfuerzos fueron infructuosos. Nadie sabía nada, o nadie quería decirle la verdad. Pero poco a poco, una historia comenzó a dibujarse, un rumor que se repetía con la insistencia de un eco. Albertine no estaba sola. Había huido, sí, pero no en busca de la soledad. El narrador sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era cierto lo que decían? ¿Se había marchado para reunirse con alguien más? ¿Había escapado porque su amor por él nunca fue real? La duda lo carcomía como un veneno lento. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, se atrevió a visitar un lugar del que siempre había sospechado, un rincón de la ciudad donde Albertine solía ir sin él, donde la libertad de su espíritu encontraba refugio lejos de su mirada. Allí, entre sombras y murmullos, entre risas que no le pertenecían y gestos que jamás había visto, el narrador finalmente comprendió lo que siempre había temido. Albertine había sido suya, sí, pero solo por un instante, un breve parpadeo en el que él creyó poseerla, sin darse cuenta de que jamás había sido posible retenerla. Su amor había sido un espejismo. Y ahora, en la fría soledad de su habitación, con la certeza de que Albertine ya no era más que un recuerdo inalcanzable, el narrador entendió que el amor, ese amor que tanto había idealizado, no era más que un laberinto sin salida, un juego cruel donde los corazones se pierden y las almas se quiebran sin remedio. Albertine se había ido. Y él, aunque respiraba, aunque caminaba, aunque aún pronunciaba su nombre en la oscuridad, sabía que, en el fondo, también estaba muerto. Capítulo 9. En el espejo del deseo y la ilusión. Los días se volvían interminables, arrastrándose en una sucesión de horas monótonas y grises. El narrador, atrapado en la obsesión por Albertine, oscilaba entre la desesperación y la esperanza, entre la resignación y la furia. Quería olvidarla, arrancarla de su pecho como quien estirpa un mal incurable, pero cuanto más luchaba contra su recuerdo, más hondo se hundía en él. La ciudad misma parecía haberse confabulado para torturarlo. Cada calle por la que pasaba, cada café en el que se detenía, cada rayo de sol filtrándose por los ventanales evocaban una escena compartida,
una risa, un roce fugaz, una palabra dicha en voz baja que ahora retumbaba en su memoria con la fuerza de un trueno. Una tarde, incapaz de soportar más la soledad de su habitación, decidió buscar consuelo en el bullicio de los salones parisinos. Se dirigió a una de aquellas recepciones donde la aristocracia y la alta burguesía se mezclaban en un juego de apariencias y seducciones. Sabía que, entre la multitud de rostros sonrientes y miradas calculadas, podría encontrar un momento de respiro, aunque fuera efímero. Allí, en el resplandor de los candelabros y el murmullo de las conversaciones, creyó por un instante haber hallado refugio. Se dejó envolver por la conversación ligera de las damas, por la cortesía artificiosa de los caballeros, por la música que flotaba en el aire como una promesa de olvido. Pero el alivio duró poco. Apenas unos minutos después de su llegada, una figura emergió entre la multitud. Un rostro que, aunque no era el de Albertine, llevaba su sombra, su eco, su perfume. Era una joven de cabello oscuro y ojos luminosos, vestida con la elegancia despreocupada de quien sabe que es observada. Hablaba con una cadencia pausada, con esa seguridad que solo poseen quienes han sido deseados durante toda su vida. Y, sobre todo, sonreía de una manera inquietante, con una expresión que parecía guardar un secreto, un juego de luces y sombras que le recordó de inmediato a Albertine. El narrador sintió un vuelco en el corazón. No podía apartar la mirada de aquella mujer, cuyo nombre aún desconocía, pero que ya se había convertido en una extensión de su obsesión. Se preguntó si acaso no era Albertine disfrazada, si los dioses le estaban jugando una broma cruel devolviéndosela bajo otro nombre, con otro rostro, con otra voz. Se acercó a ella con la urgencia de quien busca en otro cuerpo el fantasma de un amor perdido. Habló, sonrió, halagó con la elegancia de un hombre que aún sabe moverse entre las reglas de la seducción. Ella lo observó con una curiosidad sutil, inclinando apenas la cabeza, como si supiera que en sus palabras no había verdadero interés por ella, sino por lo que representaba. ¿Nos conocemos?, preguntó ella, con un destello de malicia en la mirada. El narrador dudó. ¿Cómo responder? Porque, en el fondo, la respuesta era sí, la conocía, aunque nunca la hubiera visto antes. La conocía porque en ella vivía Albertine, porque su presencia despertaba en él el mismo deseo febril, la misma angustia, la misma ansiedad de poseer lo inalcanzable. Tal vez en otra vida, susurró él, con una media sonrisa que escondía una súplica. La conversación continuó, pero todo en ella era un eco del pasado. Cada palabra, cada gesto, cada pausa entre las frases le recordaba a Albertine, como si la vida le estuviera ofreciendo una burla despiadada, una parodia de lo que una vez fue suyo y que ahora debía contemplar con impotencia. Cuando la velada terminó, el narrador caminó por las calles de París con la certeza de que el destino le estaba jugando una trampa. Porque aunque esa mujer se marchó dejándole la vaga promesa de otro encuentro, él sabía que jamás podría verla por lo que era, sino solo por lo que le recordaba. La noche era fría y el viento arrastraba el perfume de las flores marchitas de los jardines. Miró su reflejo en un escaparate y, por primera vez en mucho tiempo, se vio con claridad, un hombre atrapado en el pasado, un prisionero de un amor que jamás le perteneció, un mendigo de recuerdos que se desvanecían con cada nuevo amanecer. Albertine había desaparecido de su vida. Pero su sombra seguía gobernando su destino. Capítulo 10. El dolor como herencia y el espejismo del reencuentro. El tiempo se extendía ante él como un camino sin fin, un desierto de horas interminables donde cada día no era más que un reflejo del anterior. Albertine seguía ausente, pero su ausencia se había convertido en la estructura misma de su existencia. El narrador comenzaba a preguntarse si alguna vez había conocido la felicidad fuera de la sombra de su amor, si su vida antes de ella no había sido simplemente una antesala del sufrimiento que ahora lo consumía. No obstante, en medio de la desesperación, su obsesión se refinaba. Ya no se limitaba a recordar a Albertine, a imaginarla en sus últimos instantes antes de partir, a reconstruir en su mente las conversaciones que tuvieron y las que jamás tendrían. Ahora, su amor se transformaba en una necesidad de descubrir la verdad. Porque si bien Albertine se había ido, aún quedaban sus huellas. Y la búsqueda de lo perdido. Día tras día, el narrador comenzaba a recorrer los lugares que Albertine había frecuentado en secreto. Indagaba en los murmullos de los salones, en los comentarios velados de quienes la habían conocido, en los espacios que aún guardaban la marca de su paso. Lo hacía con una mezcla de temor y fascinación, con la certeza de que cada nueva revelación lo acercaría más a una herida imposible de cerrar.
Los rumores que recolectaba eran dispares, y a veces, contradictorios. Algunos aseguraban que Albertine había partido hacia el sur, que buscaba la calidez de otro clima, lejos del encierro que él le había impuesto sin darse cuenta. Otros insinuaban que su fuga no había sido solitaria, que en su escape había estado acompañada por una figura enigmática, alguien que siempre había estado al margen de su relación. Lo que más lo atormentaba era la posibilidad de que Albertine jamás hubiera sido plenamente suya. Las dudas lo carcomían con más ferocidad que la ausencia misma. ¿La había poseído en verdad? ¿O había sido ella, con su risa traviesa y su espíritu indomable, quien lo había poseído a él desde el principio? En sus noches de insomnio, volvía a leer las cartas que ella le había escrito, buscando en sus palabras una pista, un indicio que le revelara lo que nunca se atrevió a preguntarle en vida. Cada línea, cada frase adquiría ahora un significado distinto. ¿Eran promesas de amor o advertencias de despedida? ¿Eran suspiros de felicidad o de fatiga? Y entonces, en medio de su búsqueda desesperada, llegó a sus oídos un rumor que lo llenó de inquietud. Albertine había sido vista en Baalbek. El regreso a Baalbek. Baalbek. El nombre resonó en su mente con el peso de un recuerdo antiguo y cargado de emociones. Allí había comenzado todo. Allí, en aquel paisaje de mareas y acantilados, había conocido a Albertine cuando aún era una joven llena de vida y misterio. Volver a Baalbek era como desandar el camino de su propio sufrimiento, enfrentarse al lugar donde la ilusión había nacido para comprender en qué momento se había roto. Sin dudarlo, tomó el primer tren hacia la costa. El viaje fue un desfile de imágenes superpuestas. El paisaje deslizándose por la ventanilla, el traqueteo monótono del tren, el murmullo de los pasajeros a su alrededor. Todo le resultaba irreal, como si se moviera en un sueño del que no podía despertar. Cuando finalmente llegó a Baalbek, sintió una punzada en el pecho. El aire salino, la luz filtrándose sobre el mar, la brisa que agitaba las cortinas de los hoteles. Todo seguía igual, pero él ya no era el mismo. Se hospedó en el mismo hotel donde había estado años atrás, el mismo en el que había visto a Albertine por primera vez, rodeada de sus amigas, con su risa despreocupada y su mirada llena de secretos. La habitación era diferente, pero el eco de su recuerdo se filtraba por cada rincón. Esa noche no pudo dormir. Su mente estaba dominada por la imagen de Albertine, por la posibilidad de verla de nuevo, de encontrarse con ella en las mismas calles donde una vez habían caminado juntos. Pero, ¿qué esperaba de ese reencuentro? ¿Acaso creía que ella correría hacia él con lágrimas en los ojos, suplicándole que la perdonara, que la aceptara de nuevo en su vida? ¿O, en el fondo, temía verla junto a otro, feliz y ajena al tormento que él sufría? 3. La ilusión del reencuentro. Al día siguiente, comenzó su búsqueda. Caminó por la playa, por el paseo marítimo, por los cafés donde solían detenerse a observar el horizonte. Cada paso lo acercaba más a una verdad que no estaba seguro de querer descubrir. Y entonces, al doblar una esquina, la vio. Albertine estaba allí. El tiempo pareció detenerse. Su corazón se aceleró, sus piernas se volvieron de plomo, su mente se nubló. Pero, al observarla con detenimiento, comprendió la cruel realidad. No era Albertine. Era otra mujer, parecida a ella, con el mismo aire despreocupado, con una sonrisa que evocaba la suya, pero diferente, irremediablemente diferente. La decepción lo golpeó como un puñetazo. Sintió que se ahogaba, que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Durante semanas había alimentado la esperanza de que Albertine aún existiera en algún rincón del mundo, de que un giro del destino los reuniría, de que el amor aún podría ser recuperado. Pero Albertine estaba muerta. No en el sentido literal, aunque la idea de su muerte comenzaba a parecerle menos dolorosa que la de su abandono, sino en la única forma que realmente importaba, en su corazón. No volvería. No importaba cuánto la buscara, cuántos recuerdos intentara revivir. La mujer que había amado, la que había moldeado su vida, la que había sido el centro de su existencia, había desaparecido para siempre. 4. El regreso a la soledad. Regresó a París con una tristeza que ya no tenía la violencia del primer dolor, sino la pesadez de una condena. Ahora sabía que no quedaba nada por buscar, que Albertine se había convertido en un eco en su memoria, un reflejo en el agua que nunca podría tocar. Pero entonces, en una de esas tardes grises en las que la melancolía lo envolvía, recibió una carta. Era de un viejo conocido,
alguien que había sabido de su obsesión, alguien que, con la indiferencia cruel de quien no comprende el peso del amor, escribió una sola frase que lo hizo estremecer. Albertine no está donde la buscas. Pero si realmente quieres saber, pregunta por ella en Venecia. El narrador sintió un escalofrío recorrer su espalda. Venecia. Un nuevo destino, una nueva esperanza, una nueva herida por abrir. Pero, ¿estaba preparado para lo que encontraría? Capítulo 11. El reflejo de Venecia y el engaño de la esperanza. El tiempo, que había parecido un enemigo implacable en París, se volvió ahora un cómplice sutil. Con la carta entre las manos, el narrador sintió renacer en su interior un fuego que creía extinguido. Albertine no estaba donde la buscaba, pero quizá, en la laberíntica Venecia, entre sus canales y su decadente esplendor, su sombra aún podía ser encontrada. Venecia. El nombre evocaba en su mente imágenes de un mundo suspendido entre la realidad y la fantasía. El sonido del agua golpeando suavemente las góndolas, los puentes que unían callejones secretos, las fachadas antiguas reflejadas en los canales como espejismos de un pasado que nunca desaparece. ¿Era posible que Albertine estuviera allí? El narrador no lo sabía. Pero lo que sí sabía era que la incertidumbre era más insoportable que cualquier verdad. Y así, sin apenas pensarlo, tomó la decisión. Partiría a Venecia. Y un viaje entre el deseo y la desesperación. El tren avanzaba con la monótona cadencia de una respiración profunda, marcando el ritmo de sus pensamientos. París se había quedado atrás, pero su obsesión viajaba con él, aferrándose a su mente como una sombra persistente. Durante el trayecto, las imágenes de Albertine se volvían más nítidas. Su risa traviesa, su cabello ondeando al viento, la forma en que, sin darse cuenta, inclinaba la cabeza cuando escuchaba con atención. Cada detalle cobraba vida en su memoria, como si la distancia lo acercara más a ella en lugar de alejarlo. A medida que el tren cruzaba los Alpes, sintió que la nieve en las cumbres reflejaba la blancura de su piel. Los ríos que se deslizaban entre los valles le recordaban la suavidad de sus caricias. Todo en el paisaje era Albertine, y sin embargo, ella no estaba allí. La idea de encontrarla en Venecia lo llenaba de una mezcla de ansiedad y miedo. ¿Qué haría si la viera? ¿Se atrevería a hablarle? ¿O se contentaría con observarla desde lejos, como un espectro que acecha a su propio pasado? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero ninguna tenía respuesta. 2. La llegada a Venecia, un espejismo de belleza y pérdida. Venecia lo recibió con su melancólica magnificencia. Bajó del tren y sintió de inmediato el olor del agua salada mezclado con la humedad de las piedras antiguas. El cielo estaba teñido de un azul opaco, reflejado en los canales como una pintura inacabada. Al subir a una góndola, se dejó mecer por el movimiento del agua, observando los palacios que parecían flotar sobre la superficie. Todo en la ciudad parecía pertenecer a otra época, a un tiempo detenido entre el esplendor y la decadencia. Pero no estaba allí para admirar la belleza de Venecia. Estaba allí para encontrar a Albertine. El primer día lo pasó recorriendo las calles, buscando su rastro en cada rostro desconocido, en cada sombra que se movía detrás de una cortina entreabierta. Visitó cafés, preguntó en hoteles, caminó por plazas donde los turistas se mezclaban con los venecianos en un torbellino de idiomas y risas. Pero Albertine no aparecía. La ciudad, con su enigmática serenidad, parecía burlarse de su búsqueda. Como si supiera que el objeto de su deseo no era más que un fantasma, un eco de algo que nunca volvería a ser. 3. La revelación en el Gran Canal. Fue en la segunda noche cuando el destino pareció compadecerse de él. Se encontraba en el Café Florian, un lugar donde la historia se mezclaba con la nostalgia, donde las luces doradas proyectaban sombras alargadas sobre los adoquines mojados. Había pedido un café, pero no lo bebía. Su mirada estaba perdida en la multitud, esperando un milagro, un indicio de que no todo estaba perdido. Y entonces, la vio. Albertine. O al menos, eso creyó en un primer instante. Estaba sentada en una mesa cercana, con la misma postura que tantas veces había visto en ella. Su perfil, delicado y firme, se recortaba contra la luz del local. Su cabello caía en ondas suaves sobre los hombros, y su risa, una risa que el narrador creyó reconocer de inmediato, llenaba el aire con un sonido que le resultaba dolorosamente familiar. Su corazón se detuvo por un segundo. Pero cuando la mujer giró el rostro y sus ojos se encontraron con los del narrador,
la realidad se desplomó sobre él como un edificio en ruinas. No era Albertine. Era otra mujer, parecida a ella, con su misma juventud, con su misma despreocupación en la mirada. Pero no era Albertine. El narrador sintió que el mundo entero se quebraba a su alrededor. Había viajado hasta Venecia, había seguido un rastro que lo había llevado a través de países y ciudades. Había creído, por un instante, que el destino le concedería el reencuentro que tanto anhelaba. Pero todo había sido una ilusión. La Albertine que buscaba no existía más. 4. La aceptación de la pérdida. Esa noche, caminó por la orilla del Gran Canal, sintiendo como la brisa marina se llevaba consigo los últimos vestigios de su esperanza. Se detuvo frente al agua y observó su reflejo distorsionado en la superficie. ¿Quién era ahora? Ya no era el hombre que había amado a Albertine en París. Tampoco era el hombre que había creído encontrarla en Balbec, ni aquel que había partido hacia Venecia con la convicción de que su amor aún tenía salvación. Era, simplemente, alguien que había perdido. Y en esa pérdida, en esa dolorosa revelación, encontró una extraña paz. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que la única forma de dejar de sufrir por Albertine era aceptar que ella ya no le pertenecía. Que quizá nunca le había pertenecido. La ciudad de los espejismos y las sombras le había mostrado la verdad con la crueldad de un amante que finalmente confiesa su traición. Albertine se había ido. Y él, finalmente, podía dejarla ir. El regreso a París, una despedida sin palabras. A la mañana siguiente, tomó el tren de vuelta a París. No miró atrás cuando el paisaje veneciano desapareció tras la ventanilla. No buscó señales, no intentó encontrar una última pista, no dejó que su mente jugara con la idea de que tal vez, en algún rincón de la ciudad, Albertine seguía existiendo. Venecia había sido su última ilusión. Ahora, todo lo que quedaba era el regreso. Y, por primera vez, sintió que el viaje de regreso no era una condena, sino una liberación. Capítulo 12. El ocaso del deseo y la sombra del recuerdo. El viaje de regreso a París no era solo un recorrido de kilómetros y estaciones, era un tránsito por los fragmentos de su memoria, un descenso en espiral por los pasillos de su propia obsesión. Venecia había sido el último escenario de su amor imposible, la última tentativa de resucitar un fantasma que solo existía en su propia nostalgia. Ahora, en el vaivén monótono del tren, el narrador se hallaba ante el desafío más grande de su existencia: vivir sin Albertine. Pero ¿cómo se aprende a olvidar lo que está tejido en la propia piel? Y el regreso a París, la ciudad como un eco del pasado. Cuando el tren se detuvo en la estación, París lo recibió con la misma indiferencia de siempre. Las calles estaban intactas, los edificios seguían siendo los mismos, los cafés aún rebosaban de conversaciones y risas que no le pertenecían. Sin embargo, para él, todo había cambiado. París no era más que un inmenso mausoleo de recuerdos. Cada rincón de la ciudad evocaba una escena compartida con Albertine: la butaca vacía en el teatro donde solían ir juntos, la librería donde ella se detenía a hojear novelas sin intención de comprarlas, el paseo donde una vez la vio reír con el descaro de quien no sabe cuánto puede doler una ausencia. Pero ahora, ella no estaba. Y él, atrapado en la inmovilidad del tiempo, debía enfrentarse a la peor de las verdades. Albertine ya no formaba parte de su presente. 2. El cuarto vacío. La presencia de la ausencia. Subió las escaleras hasta su habitación con la sensación de que ascendía a su propia tumba. Cuando empujó la puerta y entró, el aire denso de la estancia le golpeó el rostro como un golpe seco. La habitación estaba en el mismo estado en que la había dejado, pero la ausencia de Albertine lo hacía todo distinto. El diván donde ella solía recostarse aún tenía la huella invisible de su cuerpo. La taza que había dejado en la mesilla antes de su partida seguía en el mismo lugar. Durante un instante, sintió la tentación de dejar todo como estaba. De conservar cada objeto, cada sombra, cada partícula de polvo como una ofrenda a su amor perdido. Pero entonces comprendió que aquello no era amor. Era un templo erigido al dolor. Y el dolor, como un dios insaciable, exigía sacrificios constantes. Lentamente, con un gesto casi ritual, comenzó a deshacerse de los objetos que la ataban a él. El pañuelo que aún tenía su perfume. Las cartas que nunca envió. Los libros que le había prestado. Uno a uno, los fue guardando en una caja, como si así pudiera enterrar su propio pasado. Pero el pasado no muere con los objetos. Permanece en los rincones de la memoria,
en las palabras no dichas, en los gestos que se repiten incluso cuando ya no tienen sentido. Y el narrador lo sabía. 3. La enfermedad del recuerdo. Los días se convirtieron en una sucesión de horas interminables, donde el peso de la ausencia se volvía insoportable. Se encerraba en su habitación, tratando de encontrar consuelo en los libros, pero cada palabra le recordaba a ella. Las noches eran aún peores. Apenas cerraba los ojos, Albertine aparecía en sus sueños con una nitidez cruel. Se veía a sí mismo junto a ella, paseando por un jardín que no existía, sintiendo su risa como un eco en su pecho. Pero el peor tormento no eran los sueños. Era déspota. Porque al abrir los ojos, la realidad lo golpeaba con su brutalidad implacable. La cama vacía. El silencio opresivo. La certeza de que, aunque el sol saliera cada día, Albertine nunca volvería. La obsesión se convirtió en enfermedad. Empezó a evitar a la gente. No respondía cartas, no salía de casa, no hablaba con nadie. París seguía su curso, indiferente a su sufrimiento. Pero él estaba atrapado en un tiempo que ya no existía. 4. La epifanía en la biblioteca. Una tarde, impulsado por un instinto que no entendía, salió de su encierro y caminó sin rumbo por la ciudad. Sus pasos lo llevaron a la Biblioteca Nacional. Era un lugar que antes había frecuentado con Albertine, pero que ahora le parecía ajeno, como un teatro abandonado. Se sentó en una mesa y tomó un libro al azar. Era un viejo volumen de Montaigne. Lo abrió sin pensar y sus ojos se posaron en una frase. El hombre sufre más por lo que imagina que por lo que realmente ocurre. La frase, sencilla y brutal, le atravesó el alma. Comprendió, en ese instante, que Albertine no solo estaba ausente en la realidad, también estaba presente en cada pensamiento suyo. Y mientras él siguiera alimentando esa presencia, nunca podría liberarse. El problema no era Albertine. Era él mismo. Era su propia mente, su propia obsesión, su incapacidad de aceptar que la vida no se detiene por una pérdida. La liberación, un acto de voluntad. Esa noche, al regresar a su habitación, hizo algo que nunca antes había hecho. Tomó la caja donde había guardado los objetos de Albertine y, con una decisión que le costó cada fibra de su ser, salió a la calle y la dejó en la primera esquina que encontró. No miró atrás. No pensó en qué pasaría con aquellos recuerdos, en quién los encontraría. Solo sintió que, por primera vez en mucho tiempo, respiraba con libertad. Cuando regresó a casa, se sentó frente a la ventana y observó la noche de París. Las luces titilaban en la distancia, los sonidos de la ciudad llegaban amortiguados. El mundo seguía girando. Y él, por primera vez, sintió que también podía seguir adelante. Capítulo 13. El dolor como último vínculo. La herida de la ausencia no cicatriza con la voluntad. Por más que se esfuercen las manos en alejar los objetos que atestiguaron un amor, la mente insiste en rescatarlos, como un coleccionista obsesivo que se niega a perder su más preciado tesoro. Así le sucedía al narrador. Había tomado la decisión de dejar atrás a Albertine, de romper los lazos con su recuerdo, pero el sufrimiento seguía incrustado en su carne. Cada día, al despertar, sentía el mismo vacío en el pecho, la misma punzada de dolor que le recordaba que, aunque ella ya no existía en su vida, su fantasma seguía tan presente como el aire que respiraba. Era, quizás, la última forma en que podía poseerla. Porque el amor, cuando no puede tener al ser amado, se aferra al sufrimiento como única prueba de su existencia. Y el narrador, en su soledad, empezaba a preguntarse, ¿quién sería él sin el dolor de Albertine? Y la imposibilidad del olvido. Los días pasaban como hojas arrancadas de un calendario, sin dejar rastro más que en su agotamiento. Se levantaba tarde, porque dormir era la única forma de escapar del tiempo. Salía poco, evitando cualquier lugar que pudiera recordarle a ella. Pero, por más que tratara de huir, el recuerdo de Albertine lo perseguía con la precisión de una maldición. Un perfume en la calle. Un vestido visto de reojo en una tienda. Una risa juvenil que estallaba en una terraza cercana. Cada pequeño detalle era suficiente para abrir la herida y sumergirlo nuevamente en la espiral de la nostalgia. Pero lo peor no eran esos instantes fugaces. Lo peor era la noche. Porque en la soledad de su cuarto, sin distracciones ni conversaciones que lo alejaran de sí mismo, Albertine volvía con toda su fuerza. La veía en su imaginación con una claridad cruel.
Su sonrisa ladeada. Su mirada esquiva. Sus gestos impacientes cuando él la interrogaba con celos. Y con esa visión, llegaba también el interrogante que lo carcomía. ¿Qué estaría haciendo ella en ese momento? ¿Pensaría en él? ¿Lo extrañaría, aunque fuera un poco? ¿O acaso ya lo había olvidado completamente? El dolor de no saber era aún más insoportable que el dolor de la pérdida. Porque el olvido del otro es la muerte definitiva. Y el narrador no podía aceptar que Albertine, quien había sido el centro de su universo, pudiera seguir adelante sin él. Y la tentación de la recaída. El duelo es un campo de batalla entre el deseo de olvidar y la necesidad de recordar. Y una noche, el narrador perdió esa batalla. Después de días de encierro, se encontró caminando por París sin rumbo fijo, dejándose llevar por un impulso irracional. No tardó en darse cuenta de que sus pasos lo llevaban a un lugar prohibido. La calle donde Albertine solía vivir. Se detuvo al otro lado de la acera, con el corazón desbocado. La ventana de su antiguo cuarto estaba cerrada, pero la luz tenue de una lámpara indicaba que alguien estaba dentro. ¿Sería ella? ¿O acaso ya otra persona ocupaba ese espacio que antes fue suyo? La duda lo consumió. Por un instante, sintió la tentación de cruzar la calle, de subir las escaleras, de llamar a la puerta con cualquier pretexto absurdo. De verla una vez más. Pero el miedo lo detuvo. Porque no sabía que temía más. ¿Descubrir que Albertine aún lo recordaba y que su amor podría resurgir? ¿O descubrir que ella lo había olvidado por completo y que, para ella, él no era más que un episodio pasado? 3. Un encuentro inesperado. Fue entonces cuando la vio. No en la ventana de su antiguo cuarto, sino en la otra esquina de la calle. Albertine, caminando con la despreocupación de quien no sabe que está siendo observada. No estaba sola. Iba del brazo de un hombre que él no conocía. No hablaban, pero la forma en que ella se apoyaba en él, la manera en que sus pasos se sincronizaban, era suficiente para hacerle entender que Albertine no solo había seguido adelante, sino que lo había reemplazado. El narrador sintió como su cuerpo se tensaba, como el aire parecía volverse más denso a su alrededor. Una parte de él quería acercarse, interrumpir aquella escena, exigir respuestas, recuperar lo que había perdido. Pero otra parte, más oscura, más consciente, comprendió la verdad. Ya no tenía ningún derecho sobre ella. Albertine no le pertenecía. Quizás nunca le había pertenecido. Y él, por más que se aferrara al pasado, no podía cambiar el presente. Los vio alejarse por la avenida hasta que desaparecieron entre las sombras. Y en ese instante, sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. El último vínculo con Albertine se había desvanecido. No en la realidad, sino en su propio corazón. Y con ello, llegó la certeza de que el verdadero duelo no consiste en olvidar al otro, sino en aceptar que ya no somos parte de su historia. 4. El amanecer de una nueva vida. Aquella noche, el narrador no pudo dormir. Pero, por primera vez, no fue por culpa del dolor. Era una sensación extraña, como si su alma, después de tanto tiempo atrapada en una habitación oscura, finalmente hubiera abierto una ventana. No sabía qué haría al día siguiente. No sabía qué sería de él sin el sufrimiento que lo había definido durante tanto tiempo. Pero, de algún modo, intuía que algo estaba cambiando. Y aunque el dolor seguía ahí, aunque el recuerdo de Albertine aún ardía en su pecho, por primera vez en mucho tiempo sintió que, quizás, después de todo, aún le quedaba una vida por vivir. Capítulo 14. El último eco del pasado. La obsesión es una sombra que se resiste a desvanecerse. Aun cuando creemos haber soltado los hilos del recuerdo, estos se entrelazan en el silencio de la noche, en el vaivén de la soledad, en la frágil frontera entre el ayer y el ahora. El narrador lo sabía bien. Había visto a Albertine partir, la había visto diluirse entre las calles de París como un espectro que ya no le pertenecía. Y, sin embargo, la ausencia no era un alivio. Era una nueva forma de su tormento. Porque el amor, cuando no puede perpetuarse en la presencia, busca refugio en la nostalgia. Y la nostalgia, cruel y paciente, lo acechaba en cada rincón. Y un París que ya no es el mismo. Las calles eran las mismas. Los cafés seguían rebosantes de conversaciones ajenas. Los carruajes aún rodaban sobre los adoquines con la misma cadencia monótona de siempre. Y, sin embargo, algo había cambiado.
París ya no era su París. Porque el París que él conocía estaba impregnado de Albertine. Cada esquina, cada plaza, cada banco en el que alguna vez se sentaron juntos, eran fragmentos de un mapa invisible que conducía a un tiempo perdido. Pero ese mapa ya no servía. Porque Albertine había desaparecido de él. Y sin ella, París era solo una ciudad sin alma. El narrador empezó a vagar sin rumbo, dejándose llevar por sus pasos, como si en el movimiento pudiera encontrar algún tipo de alivio. A veces, sin darse cuenta, terminaba en lugares que le recordaban a ella. El teatro donde una vez la vio sonreír en la penumbra. La confitería donde solía comprar bombones de almendra. La librería donde hojeaba libros que jamás leía. Cada lugar era un vestigio de su amor. Y en cada vestigio, una punzada de dolor. 2. La correspondencia imposible. Una noche, en medio de su insomnio, sintió el impulso irrefrenable de escribirle. No porque esperara una respuesta, sino porque necesitaba hablarle, aunque solo fuera en papel. Tomó una pluma y, con manos temblorosas, dejó que las palabras fluyeran. Albertine. No sé si estas líneas llegarán a ti. No sé si las leerás, si las abrirás con la indiferencia de quien recibe una carta de un desconocido. Porque tal vez eso soy ahora para ti, un desconocido. Pero aún así, necesito escribirte. No para suplicarte que vuelvas, no para pedirte explicaciones, sino porque hay cosas que nunca pude decirte y que, aunque ya no signifiquen nada para ti, aún pesan en mi alma. Desde que te fuiste, he tratado de arrancarte de mi vida. He intentado llenarme de otras cosas, de otros rostros, de otras voces. Pero nada consigue borrar tu huella. No te escribo para que regreses. Solo para que sepas que, aunque el mundo siga girando, hay un rincón de París donde alguien todavía te recuerda. Cuando terminó, dejó la carta sobre su escritorio y la contempló con una mezcla de alivio y desesperanza. Sabía que nunca la enviaría. Pero escribirla había sido una forma de liberarse. Un último intento de retenerla sin aferrarse a ella. 3. Un encuentro inesperado. Días después, en uno de sus paseos errantes, creyó verla. Fue un instante. Un reflejo en un escaparate. Una silueta familiar entre la multitud. El corazón le dio un vuelco. Por un momento, creyó que el destino, en su caprichosa danza, le había concedido una última oportunidad. Se detuvo en seco, observando la figura que avanzaba unos metros más adelante. El mismo porte. El mismo cabello. El mismo aire despreocupado. Pero cuando la mujer giró levemente el rostro, la ilusión se desmoronó. No era Albertine. Era otra. Una extraña. Y, sin embargo, el dolor fue real. Porque en ese momento comprendió que no importaba cuánto intentara huir. Su mente seguiría buscando a Albertine en cada rostro desconocido, en cada sombra fugitiva, en cada murmullo que se pareciera a su voz. Era prisionero de su propia memoria. 4. El duelo definitivo. Las semanas pasaron. Y con ellas, el amor se fue desmoronando, no de golpe, sino en pequeños fragmentos. El dolor no desapareció. Pero se volvió más tenue. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz. Un recordatorio de lo que fue, pero ya no dolía con la misma intensidad. Y una mañana, al despertar, sintió algo extraño. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. No porque hubiera olvidado a Albertine, sino porque, por primera vez en meses, su primer pensamiento al abrir los ojos no había sido ella. Había espacio para algo más. Tal vez aún no sabía qué. Pero, por primera vez, sintió que la vida seguía adelante. Sin Albertine. Pero también sin la sombra de Albertine. Capítulo 15. El ocaso del deseo. El amor, cuando se extingue, no desaparece de inmediato. No se esfuma como el humo de un cigarro consumido ni se diluye como la tinta en el agua. No. El amor muerto es un eco que persiste, una luz agonizante que se aferra al crepúsculo antes de fundirse en la noche. Para el narrador, ese ocaso fue lento, imperceptible, lleno de sombras que se resistían a disiparse. Albertine ya no estaba, y su ausencia se había convertido en un hábito, en una presencia invisible que lo acompañaba en cada gesto cotidiano. Pero algo en él comenzaba a cambiar. Ya no la buscaba en cada calle, ni en cada conversación ajena. Ya no esperaba verla tras cada esquina. El tiempo,
ese cruel y sabio artífice del olvido, empezaba a ejercer su poder. Y con él, la nostalgia se convertía en otra cosa. No en sufrimiento. No en deseo. Sino en un vago recuerdo que se desdibujaba con cada amanecer. Y el peso del tiempo. El tiempo no es solo un río que fluye en una sola dirección. Es también un espejo que deforma el pasado, lo embellece, lo distorsiona, lo convierte en algo que jamás fue. Así, el narrador se encontraba en una extraña encrucijada. Sabía que había amado a Albertine. Sabía que había sufrido por su partida. Pero, ¿era real ese amor tal como lo recordaba? ¿O era solo una construcción de su mente, una historia que se había contado tantas veces que había perdido su verdad original? Con cada día que pasaba, sentía que Albertine se alejaba más. No porque hubiera dejado de importarle, sino porque su imagen, antes tan vívida, empezaba a desvanecerse. El sonido de su risa, antes tan claro en su memoria, se volvía un murmullo lejano. El color de sus ojos, antes tan nítido, se diluía en la confusión del recuerdo. Su perfume, su voz, su tacto, todo se iba desvaneciendo. Era como si su amor por ella hubiera sido un cuadro pintado con acuarelas, y el tiempo, con su lluvia constante, estuviera lavando los colores hasta dejar solo un lienzo casi en blanco. Era inevitable. Y, sin embargo, algo en él se resistía a aceptarlo. La ciudad como testigo. París lo observaba. Era testigo mudo de su duelo, de sus paseos errantes, de sus noches en vela. Las mismas calles que antes recorrió con Albertine ahora eran senderos solitarios, habitados por recuerdos que ya no dolían tanto como antes. Un día, sin planearlo, volvió a aquel parque donde solían sentarse a leer en las tardes. El banco seguía allí. Las hojas crujían bajo sus pies del mismo modo. Los niños jugaban como siempre. Pero la escena ya no tenía la misma magia. Ya no esperaba verla aparecer a su lado. Ya no sentía ese vacío punzante en el pecho. Se sentó, dejó que el viento revolviera su cabello y, por primera vez en mucho tiempo, disfrutó del momento sin pensar en el pasado. Fue entonces cuando entendió algo. El amor se había ido, sí. Pero en su lugar quedaba otra cosa. No el dolor. No la desesperación. Sino una extraña paz. Una aceptación silenciosa de que Albertine había sido un capítulo en su vida, pero no el último. Había más páginas por escribir. Más historias por vivir. Y, tal vez, algún día, otro amor por descubrir. 3. El eco de un adiós. Aquella noche, en su habitación, volvió a leer la carta que nunca había enviado. Desde que te fuiste, he tratado de arrancarte de mi vida. Pero nada consigue borrar tu huella. Sonrió. Era una mentira. Porque el tiempo se había logrado lo que él no pudo. El tiempo había borrado su huella. El amor, el deseo, la obsesión, todo había quedado atrás. Tomó la carta entre sus manos, la observó por última vez y sin dudarlo, la arrojó al fuego. Las llamas la devoraron lentamente. Las palabras escritas con tanto dolor se convirtieron en cenizas. Y con ellas, el último vestigio de su amor por Albertine. Cuando la última chispa se apagó, el narrador sintió algo nuevo. No tristeza. No vacío. Sino libertad. Había llegado el momento de seguir adelante. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Sodoma y Gomorra de Marcel Proust. Si disfrutaste de esta narración, te invitamos a seguir nuestro canal de audiolibros para descubrir más obras literarias desarrolladas con profundidad y estilo. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo grandes historias.